¿Qué? ¿Para qué? Bueno, arrancamos despacito. Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Minar, para los que no me conocen, que ya me conocen todos, pero bueno, nos presentamos. Y junto con la ingeniera Zulma Torres vamos a dar este pequeño taller, este pequeño webinar sobre algunos recursos de evaluación que nos proporciona Moodle. Les pedimos que cierren los micrófonos. Karina, vos lo tenés abierto, Hilda también, así quitamos todos los ruidos exteriores. Vamos a ver algunos recursos y actividades que nos proporciona Moodle. Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es evaluar. Para eso tomamos una definición de Jorge Steinman, que nos dice que evaluar es el proceso que a partir del conocimiento y comprensión de cierta información permite, desde una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de la enseñanza y o las prácticas de aprendizaje en un contexto sociohistórico determinado, y que por lo tanto posibilita tomar decisiones referidas a las prácticas de referencia, como exige comunicar, por medio de enunciados argumentativos, el juicio de valor emitido y las orientaciones que, derivadas de este, resulten necesarios para la mejora de la práctica. En síntesis, lo que nosotros tenemos que hacer en un proceso de evaluación es toda la trazabilidad del desarrollo de competencias en los alumnos, de forma tal que podamos emitir un juicio sustentado. Es decir, que uno tenga un portafolio de actividades que haya podido evaluar y puntuar y calificar, de forma tal que cuando uno emite un juicio de valor, un aprobado o desaprobado, tenga un sustento para emitir ese juicio. Como ustedes saben, en la Facultad de Ingeniería nosotros estamos en un plan de estudios por competencias, lo que nos produjo un desafío bastante importante, el tema de cómo evaluar esas competencias. Ya no son solamente los contenidos, sino cómo evaluar esas competencias. La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y aplicar diferentes agentes. Tenemos que tomar muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida de información sistemática. Si bien estamos en periodo de pandemia y no tenemos toda la parte de la presencialidad que es tan rica, uno puede ver de las expresiones de los alumnos si entendieron, si no entendieron, a veces una palabra alcanza para orientar a un alumno. Las aulas virtuales nos dan muchísima información porque nos da todo lo que significan los vestigios digitales. Se puede hacer toda la trazabilidad de lo que ha estado haciendo el alumno dentro del aula virtual. Bueno, les decía, esta recogida de información puede acompañarse de registros cerrados, como puede ser un checklist, una escala, una rúbrica, o de registros abiertos. Y puede hacerse por parte de los docentes, por parte de los compañeros o por parte de los propios estudiantes, en un proceso que sería una evaluación de un modelo 360. En cualquier caso, debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y caminos de mejora. Para los que hicieron toda la diplomatura el año pasado, que hay algunos de mis colegas que están acá, habrán visto el esfuerzo que supuso pensar un proyecto de cátedra en función de las competencias, ¿no es cierto? Cómo uno iba a estar evaluando cada una de las competencias en su espacio de cátedra. A propósito de lo que sumaba Claudia, Steinman hace referencia a la evaluación como proceso. Sí, eso es un poco el foco que le vamos a dar en el encuentro. Como proceso y no solo como punto de llegada.
abandonando la idea de la evaluación como un instrumento meramente de control o de medición. Esa idea procesual de la evaluación la presenta como un conjunto de acciones que se realizan y pueden suceder en el tiempo con una determinada intencionalidad. Desde ahí, ¿no? ¿Qué intención? ¿Para qué estoy haciendo algún instrumento? ¿Para qué estoy poniendo en juego algún instrumento de evaluación? A propósito de los instrumentos con intencionalidad, la idea es que hoy nos llevemos y reflexionemos sobre las herramientas que nos proporciona Moodle, ¿sí? Desde su estructura para la educación a distancia, ¿está bien? Los modelos de tecnología que podemos aplicar, dependiendo en dónde esté nuestra cátedra, ¿está bien? Podemos utilizar más en profundidad un conjunto de tecnología que la otra, pero siempre apuntando a las tecnologías colaborativas, que serían el más alto nivel, digamos, de combinación entre el rol que cumple el alumno y el modelo pedagógico que se está poniendo en juego, ¿está bien? Moodle proporciona un paquete de tecnologías transmisivas, ¿sí? Que al inicio de la modalidad a distancia está centrada en el instructor, ¿está bien? Y en la transferencia de información. Pero no nos podemos quedar solo en ese núcleo, ¿está bien?, de herramientas. Si seguimos profundizando las herramientas en el campo virtual, podemos hacer uso de las tecnologías interactivas, ¿sí? Que ya pasan a estar más centradas en el alumno y en la adquisición de habilidades, muchas de ellas tecnológicas, pero también del campo de la disciplina que nosotros estemos implantando en nuestra cátedra. Y por último, las tecnologías colaborativas que están centradas en el trabajo en equipo, en ese proceso de pasar a ser un grupo, primero individuos, grupos y después equipos de trabajo, ¿sí? Donde se pone en juego... Discúlpame, Zulma, que realmente es lo que cuesta mucho. Por lo de los alumnos de ingeniería están muy acostumbrados a la individualidad, les cuesta muchísimo el pasaje a el trabajo en equipo. Muchas veces el trabajo en equipo es yo hago el ejercicio 1, vos haces el 2, el otro el 3, no tengo la menor idea del ejercicio que no me tocó a mí. Cuesta mucho, mucho el trabajo, lograr el trabajo en equipo. Las tecnologías colaborativas sí son el cúmulo de las otras dos también, ¿está bien? Entonces, la propuesta de hoy es profundizar un poquito, por lo menos en el saber que están esas herramientas dentro de nuestro espacio virtual, ¿está bien? Moodle, entonces, nos va a ofrecer recursos colaborativos, recursos interactivos y recursos transmisivos, ¿está bien? Todos siempre en módulos de comunicación. Quedarnos solamente en un grupo de recursos a veces empobrece nuestra oferta educativa o para enseñar, pero a veces es porque desconocemos cómo utilizar o dónde están las herramientas estas o los recursos, cómo puedo transformar el mismo recurso de transmisivo simplemente a interactivo y después más adelante en algo colaborativo y que nuestros alumnos también se animen a participar de esos espacios. ¿Está bien? Sabiendo que tenemos esos recursos, también tenemos que reflexionar sobre la forma de evaluación, ¿sí? Esto que Claudia les mencionaba al principio respecto de qué me propongo evaluando. ¿Está bien? Entonces, saber que las formas de evaluación se van a ir adaptando según el momento, ¿sí? de mi cursada, está bien, si es inicial, si es en el proceso, si es final, la intención que tiene esa evaluación, diagnóstica, formativa o sumativa, y digamos, la parte más fuerte de esto es saber que el agente evaluador puede estar tanto en el alumno, ¿sí? Como en el docente, o sea, interno o externo, ¿sí? Bueno, y por último, cómo estos recursos también colaboran a la dinámica para el fin de
de la carrera de ingeniería, que es este aprendizaje autodirigido basado en problemas, que es uno de los ejes que tiene el diseño de la propuesta que tiene ingeniería de ahora en más con el aprendizaje y la formación por competencias, ¿no? El alumno se va a formar fuera de la cátedra y se va a seguir formando, y nosotros tenemos que darle las herramientas para que tenga esas dinámicas de aprendizaje a posteriori. Bueno, respecto a cómo, ¿sí?, vamos a proponer actividades en el espacio virtual, ¿sí? Acá les trajimos un ejemplo, un diseño que ha ido mejorándose con el transcurso del uso de las aulas virtuales en Moodle, desde probabilidad y estadística, pero es un modelo, ¿sí?, de actividades propuestas en el espacio virtual. Lo trajimos a colación de un trabajo que presentamos con Claudia en uno de los congresos, pero que hace referencia a que el proceso, ¿sí?, comienza con la planificación y ese diseño tiene que tener una intención, ¿sí? Entonces, respondiendo a dos preguntas ejes: ¿qué se quiere enseñar y qué se desea que los alumnos aprendan? ¿Está bien? En definitiva, los objetivos de aprendizaje que nosotros nos vamos a poner. Y culmina con la comprobación de las metas alcanzadas o no alcanzadas, ¿está bien? Todo esto es el insumo para retroalimentar, ¿sí?, siempre la mejora. Podemos optimizar el entorno virtual, ¿sí?, reflexionando sobre cómo construir conocimiento, trabajando en el proceso social colaborativo, ¿sí? Siempre el objetivo es poder trabajar con la colaboración. No sé si se alcanza a ver en sus dispositivos, pero bueno, el flujo que nosotros actualmente tenemos en probabilidad y estadística se trabaja desde un encuentro virtual a través de la videoconferencia, ¿está bien? Se presenta el tema y la problemática con la que se va a trabajar esa semana. El alumno encuentra en el aula virtual, en lo que va a ser el entorno virtual que él va a manejar, va a encontrar la temática y va a tener material de apoyo. El material de apoyo es hipermedia, ¿está bien? ¿Qué significa? No podemos solamente trabajar con recursos planos o solamente con la videollamada, siempre tenemos que tratar de poner al alcance otros tipos de abordajes, porque quizás el alumno con la videollamada no le funcionó, quizás con el PDF no le funcionó, entonces, bueno, poner a disposición recursos que les puedan servir de apoyo. Este cuatrimestre hemos incorporado actividades de gamificación para la unidad variables aleatorias, utilizando Geniali. Desarrollamos algunas actividades de gamificación que también generan otro tipo de competencias, es decir, también desprenderse, como les decía Zulma, solamente del material plano, es decir, de un PDF, sino situarlos ante distintos desafíos, y que todo eso también forma parte del portafolio de actividades. Una vez que el alumno bucea sobre ese material de apoyo, más la videoconferencia, que en nuestro caso queda en Congrea y en YouTube, va a tener una serie de actividades remotas. Una es la tarea, tiene una tarea que la entrega en formato hoja con foto, ¿sí? Y va a parar a un foro donde se intercambian las resoluciones, ¿sí? El alumno no puede ver las resoluciones de sus compañeros, pero una vez que él propone una resolución, ahí sí ya está visible, todos los que resolvieron, todos pueden ver la actividad. ¿Está bien? La tarea es una actividad que se da el día que se desarrollan los contenidos teóricos, no es una guía de trabajos prácticos, es un pequeño ejercicio disparador de alguno de los temas que se desarrolló en la clase. Después sí, ya con una estructura un poco más de cuestionario o de situaciones más clásicas, tienen una autoevaluación. La autoevaluación es un diseño de formato, ¿sí? O sea, preguntas y respuestas que se autocorrigen cuando él termina de contestarlas. Y
siempre digamos, con la disposición de que si él quiere volver a retomarla, o si le fue mal, o si necesita hacer una consulta, siempre están los foros a disposición y el material de hipermedia para poder consultarlo. Con una nota, una cantidad de puntaje con el cual pasar, se le van habilitando las otras actividades. ¿Está bien? O sea, el flujo asegura de que el alumno haya recorrido un mínimo de contenidos. Todo va a parar, ¿sí?, al portafolio, que era lo que decía Claudia, sustenta el porqué de una nota final, ¿está bien? Y no solo la de pasar por un parcial. Siempre está en el medio la intervención con sus compañeros o con los tutores. Bueno, si hemos diseñado nosotros el flujo de actividades o la intención de nuestras clases virtuales, la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo lo vuelco? ¿Cómo empiezo a transformar mi aula virtual según la planificación o según la intención que tenga? Bueno, ustedes tienen una herramienta que es la parte de ajustes en el aula virtual. Bueno, ahí pueden ir a la opción activar edición y pueden añadir estos recursos, ¿sí? Como les mencioné antes, tienen recursos que son interactivos y recursos que son colaborativos. La evaluación, que es el tema que nos reúne hoy, va a ir sobre esos recursos. Los otros, los de subir un archivo, los de subir un foro, calculo que los manejan, ¿sí? Así que vamos a ir por ese lado. Cuando uno va a la barra de añadir actividades, bueno, la evaluación la podemos hacer a través de recursos interactivos. ¿Qué recursos interactivos tenemos? Bueno, el foro de debates, el foro grupal, el foro de preguntas y respuestas. ¿Qué diferencia tiene? Es el mismo, uno crea el foro, ¿sí?, como el que ustedes ponen para enviar mensajes, es el mismo. Lo que cambia es la finalidad, ¿sí? Y por lo tanto, en el próximo encuentro vamos a ver cómo ustedes pueden llegar a ponerle una cuantificación o una calificación a eso. Pero lo que estamos diciendo es que se puede usar el mismo recurso para evaluarlos, ¿sí?, dependiendo de la intencionalidad que uno tiene. El foro de debate seguramente va a ser un foro que va a tener que tener un principio y un final, ¿está bien? Ustedes van a tener que poner una ventana en la cual participar y, bueno, de ahí en más después sacarás una nota cuantitativa o cualitativa. El foro grupal, ¿cómo se puede utilizar como herramienta de evaluación? Porque va a estar limitado a los integrantes, entonces vos vas a poder hacer el seguimiento de cuánto participan, de cómo participa, de la calidad de las participaciones, ¿sí? Entonces, todo lo vas a poder, le vas a poder dar una valoración. Y el foro de preguntas y respuestas, que es otra de las opciones que ustedes pueden utilizarlo, es el que les mencionábamos que estábamos utilizando en probabilidad y estadística. O sea, vos haces una pregunta, que en el caso nuestro es un problemita, un problema en el contexto de la última videollamada que se dio en la cátedra. Entonces, se da un problema y los alumnos pueden subir la supuesta resolución, lo que ellos proponen, ¿sí? Y solamente van a poder ver la respuesta de sus compañeros si subieron la resolución. Acá no se va a evaluar tanto si está bien o mal, sino la calidad, si fueron capaces de modificar su postura, ¿está bien? Entonces, bueno, o interpretar lo que otro compañero puso, ¿sí? O sostener su propia postura, si es así lo que ellos vayan a tener que resolver, ¿está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguno que no le haya quedado claro? Discúlpame, Sí. perdón. Sí, decime, Héctor. Sí, ustedes van a explicar entonces cómo establecer los parámetros para hacer un foro grupal, digamos, foro de preguntas y respuestas para que, por ejemplo, es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Que el alumno pueda visualizar la respuesta de otros después de que el mismo alumno entregó una respuesta, digamos.
¿no? Claro, vos podés hacerlo al foro, eso lo tenés hoy nos vamos a focalizar pura y exclusivamente dentro de un rato en cómo diagramar el recurso examen, ¿sí? Si ustedes quieren más sobre esto, yo no tengo problema, se lo subo en un material, pero es el mismo recurso foro, el mismo que vos usás para, no sé, para que intercambien consultas, ponele, cuando Sí. vas a configuraciones, debajo de que pones el texto, tenés la opción de desplegar si lo querés hacer un foro de debate, si querés hacer un foro de preguntas y respuestas o solamente uno de tópicos. Tópicos serían el que uno utiliza normalmente. Cada alumno que tiene una consulta te deja un tema. Perfecto. ¿Sí? Pero digo, la misma herramienta se puede utilizar para evaluar, a eso voy. Dependiendo Claro. qué es lo que vos querés, qué registro o qué querés, qué intención tiene esa actividad, vos la podés evaluar. La próxima clase, el próximo encuentro que tengamos, vamos a ver cómo se configura para que este foro, que vos lo podés abrir sin calificación, sí tenga una calificación ya sea numérica o cualitativa. Bien. Pero ¿Sí? digamos que el foro de preguntas y respuestas, cuando uno lo establece así, ya Ya se tiene maneja ese de la forma que formato. dijiste. Tiene Sí, ese ya formato. tiene. Es simplemente con darle el formato. O sea, cuando vos le designás que el fin va a ser el foro de preguntas y respuestas, es suficiente. Perfecto. Gracias. No hay nada. ¿Alguno más? Ahí, si no, pasamos al siguiente. Respecto al foro grupal, ¿sí? Que era una de las herramientas ahí que les mencionaba que se puede usar como método o como herramienta de evaluación, el foro grupal, lo interesante que tiene es que vos podés darle una actividad diferenciada o no, pero podés hacer el seguimiento de ese grupo y ese grupo solamente tiene comunicación, solamente se pueden ver, digamos, las participaciones y compartir los integrantes que designes para el grupo. ¿Está bien? En el tercer encuentro vamos a ver cómo configurar actividades a partir del recurso grupo. Está bien que trabajar dentro de tu aula con grupos es muy interesante, tiene varias facetas, ¿sí? No solo por las restricciones que vos le podés poner a las actividades, sino esto que les decía, podés hasta tener un portfolio del grupo, ¿sí? De lo que produjo, de lo que estuvo elaborando el grupo. Está bien, y tenerlo bien diferenciado. Podés hacer grupos para las etapas, ¿sí? Y no se cruzan. O sea, por ejemplo, puedes hacer un grupo para la primera parte de tu materia y después otro grupo para otra parte de la materia, ¿sí? Moodle en ese sentido es muy flexible. Mientras vos tengas bien hecha... No es sencillo modificar la forma de trabajo de ellos, porque nos ha pasado que nos dicen, no, profes, no lo ponemos en el foro porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, hasta les hemos tenido que decir, bueno, súbanos el grupo de WhatsApp porque nosotros queremos justamente hacer la trazabilidad. Es decir, ellos creen a veces que el foro grupal es solamente para dar una respuesta acabada. Y no, lo que a uno le interesa es justamente el proceso de cómo encaramos determinada cosa, cómo lo planteamos, cuál va a ser la solución óptima. En el caso de nuestra cátedra hemos establecido un tópico, o sea, un bloque temático exclusivamente que es el espacio colaborativo, o sea, se califica y se cuantifica como cualquier otra unidad, ¿está bien? Porque uno de las competencias que hemos establecido en la cátedra es justamente el trabajo en equipo. Entonces, tiene su calificación. Dentro de los recursos que uno puede establecer dentro de los grupos, les decía, bueno, es que ellos se pueden comunicar entre ellos nada más. Bueno, los docentes, todos los tutores pueden ver la actividad de
de ese equipo de trabajo, ¿está bien? Y los mensajes llegan así, o sea, vos envías un mensaje dentro de un grupo, como nos pasó ahora en este taller, o sea, yo configuré un grupo con ustedes, y todas las actividades y todos los mensajes van a estar dentro de manera cerrada. Inclusive ustedes, cuando uno configura el grupo, puede configurar que la modalidad mensaje también sea entre grupos. Entonces uno va a tener los mensajes internos entre el grupo y no tiene que estar emitiendo a todos los alumnos, ¿sí? Es muy interesante, por eso lo vamos a trabajar en el tercer encuentro. Pero haciendo foco en lo que decíamos acerca de la evaluación, es un proceso interesante el de generar herramientas que nos permitan evaluar este trabajo. En el caso de probabilidad estadística, lo que hicimos fueron rúbricas. ¿Está bien? Establecimos qué cosas queríamos ver, qué cosas esperábamos ver en los grupos y se estableció rúbricas. Entonces, las docentes nos hemos distribuido los totales de los equipos y cada una tiene una rúbrica con la cual hacer el seguimiento. Entonces, cuando vas a cerrar la nota del parcial, están incluidas las observaciones de la rúbrica. ¿Sí? Es un trabajo interesante, ¿sí? Generarlas, las rúbricas, porque esas van a ser propias de cada espacio. Está bien, porque cada espacio va a establecer qué es lo que quiere, ¿sí? Como producto de ese trabajo en equipo. Otros insumos que tenemos, cuando les decía, cuando uno agrega un recurso, ¿sí? Otros insumos interactivos con los cuales puede evaluar, bueno, son el recurso examen, ¿sí? El recurso lección. Paula me hizo una consulta. Sí, espérame que leo el chat. El chat. Paula, ahora te explico un cachito lo de las rúbricas, sí, porque Moodle no te deja rúbricas para todas, ¿sí? Ahí vamos con eso. Nosotros hicimos unas rúbricas propias de la cátedra, ¿sí? Con las cosas que queremos observar en la cátedra. Pero Moodle te da rúbricas, sí. Ahí te voy guiando. Les decía, el recurso examen, ¿sí? Sería el clásico cuestionario con choice, con una gama importante de choice, que es la que vamos a estar trabajando hoy. Después tenés el recurso lección, ¿sí? El recurso lección es un recurso interesante para indagarlo. En otro momento, si quieren, hacemos algo propio, pero la intención o el objetivo de una lección es que el trabajo sea transitar una serie de propuestas y vos podés hacer un flujo, dependiendo cómo contestó en determinadas instancias, va a ir a parar a distintos estancos o nichos de la actividad. O sea, no tiene por qué el alumno pasar por todo, dependiendo cómo evolucionó. Lleva tiempo hacer el flujo de cómo se sigue, porque si no, no hay diferencia. O sea, si vos lo vas a hacer lineal, no tiene diferencia con hacer un examen. O sea, si vos vas a poner todas preguntas sueltas, no tiene diferencia como configurar un examen, que es el primero de los recursos. Pero la lección lo que tiene es que te da la posibilidad de hacer flujos a partir de determinada forma que tenga el alumno de participar en esa lección. ¿Sí? Podés poner recursos interactivos externos o los propios, que serían poner una imagen o un video, se lo puedes poner, ¿sí? Después está el recurso tarea, que eso creo que muchos de nosotros las conocemos, y ahí en el recurso tarea es la que tiene incluida evaluar por rúbricas. El único recurso que te deja Moodle actualmente, ¿no es cierto?, para generar una rúbrica dentro de la misma tarea, pero mejor dicho, dentro del mismo recurso, es la tarea. Esa es la única. Vos planificás. Espérame que Paula me está escribiendo y no le sigo. Lo que nosotros diseñamos en el flujo que te mostré en la imagen, Paula, ese flujo es con toda la actividad, desde que vos iniciás un tema nuevo hasta que lo evaluás siempre, digamos, dentro del aula virtual,
cuál es el flujo que va a ir dentro de la actividad. Lo que te decía yo era que para evaluar adentro de un grupo en Moodle, lo que nosotros hicimos como cátedra fue hacer una rúbrica, ¿sí? Para poder evaluar el laburo dentro del grupo, ¿sí? En cambio, lo que estoy diciendo ahora es que el recurso tarea dentro de Moodle tiene la posibilidad, te da la posibilidad cuando vos configuras, si querés la tarea, calificarla con una calificación directa, eso ya lo vamos a trabajar el próximo encuentro, lo podés calificar con una nota cualitativa, también en una escala que vos armás, o podés hacer una rúbrica. Si elegís la rúbrica, primero la tenés que generar a la rúbrica. Entonces te va a mandar a un espacio de Moodle donde vos armás la rúbrica. La podés personalizar, no es que venga genérica, ¿sí? La podés personalizar a la rúbrica, pero es el único recurso dentro de Moodle que te lo podés evaluar con rúbricas. O sea, la lección, el examen, no, ni los foros. Pregunta, perdón, no sé si me escuchan. Sí, Paula. Así, perdón, quizás si interrumpía. Sí, eso bárbaro, me quedó claro, porque en alguna oportunidad lo intentamos hacer y creo que todavía no estaba activado y demás, así que las dos opciones, tanto la personalización como incluso ver qué ofrece Moodle ya quizás como un plantilleo, y después seguramente se puede editar, eso está buenísimo, una gran noticia. Y lo segundo que te preguntaba acá escribiendo, ustedes armaron justamente, como decía Suma, un flujo de la actividad o de la unidad temática que ustedes quieren trabajar, y si eso en algunas plataformas, no me acuerdo si la vi en esta o en otra versión de Moodle, que tiene lo que se llama el plan de aprendizaje, o algo similar, como que vos podés diseñar un plan, que por eso lo relacioné, quizás estoy preguntando como demasiado general, digamos, después cualquier cosa en otro encuentro podría puntualizar, pero no sé si te suena esto que dice plan de aprendizaje, como que vos podés cargar un plan en la plataforma y que el estudiante haga ese recorrido. No lo hemos explorado, pero la verdad que no lo hemos explorado, no sé si Zulma sí. No, lo que vos podés hacer actualmente en esta plataforma, tanto en la versión anterior que nosotros teníamos utilizando desde 2015, como en esta que está desde el año pasado, lo que vos podés generar es, en la opción restricciones, ¿sí? Que de hecho, así es como hacemos el flujo, nosotros actualmente en probabilidad estadística y en otras materias también las he visto yo que lo hacen, es que en restricciones vos pedís que una actividad anterior, ¿sí?, esté hecha para que te habilite esa. Vos lo configurás como docente, que no puede venir a esta actividad hasta que no haya hecho tal otra actividad. Lo que vi ahora en esta plataforma, en la nueva, es que las restricciones, o sea, lo que vos podés pedir como restricciones es más amplio. Claro. Antes era calificación o fecha nada más. O sea, que tuviese una nota o la fecha que le quisieras poner. Ahora, actualmente, vos le podés poner, inclusive que haya visto un video, que haya pasado por el video, que el alumno, el sistema registre que vio el video, y recién ahí se le va a habilitar. O sea, amplió la gama de restricciones. Entonces vos te podés asegurar qué querés que el alumno vea previamente a tu examen o a tu cuestionario o a la actividad que tengas propuesta esa semana. Está bien, está buenísimo. Gracias a las dos. Bueno, rebobinando en los recursos interactivos, entonces les decía, el examen, la lección y la tarea, ¿sí?, son recursos que uno los tiene, digamos, más o menos manejados. Alguno que otro seguramente ha intentado hacer alguno de los tres. Lo que se sumó en esta plataforma, en la nueva versión que tenemos, es que muchos de los recursos interactivos también se pueden evaluar, que es esto que le decía a Paula. O sea, vos podés ponerle el tilde, no sé si todos habrán visto que tienen como un tilde al costado de las actividades, ¿sí? En la vista alumno tienen como un tilde. Bueno, ese tilde puede ser que el alumno lo haga manualmente o que vos le pongas la restricción para que ese tilde aparezca,
¿sí? Podés pedirle que haya participado de ese recurso interactivo. Los recursos interactivos, los contenidos interactivos que tienen disponibles son el H5P, GeoGebra, ¿sí? Tienen todos los laboratorios, no sé si después ahora al final vamos a ver algunos para que los identifiquen cuáles son, ¿sí? Pero podés poner externos, como decía Claudia, como les contaba, nosotros hemos sumado hace ya 2 cuatrimestres recursos en Genially, que es una plataforma externa, ¿sí? Pero que una vez que tenés hecho el recurso, lo podés traer al aula, embeberlo en el aula virtual, entonces el alumno va a pasar por la gamificación, ¿sí? O algún material interactivo que ustedes planifiquen, y entonces ese contenido interactivo también se puede evaluar, ¿sí? Volvamos otra vez, hay que ver qué intención tenés, o sea, si vos vas a poner un video y para vos es importante que ese video lo vean y respondan algo sobre ese video o hagan alguna actividad, es importante que esté evaluado. Bueno, le podés poner, ya les digo, una nota, lo vamos a ver el próximo encuentro, pero le podés poner una nota cualitativa, cuantitativa, o el tilde ese, que después te da una bitácora de todo lo que el alumno hizo previo a la actividad final, que puede ser una lección, por ejemplo. ¿Sí? Hoy la idea es que miremos un poquito las potencialidades que tiene la herramienta examen, ¿sí? La herramienta examen, si alguno trabajó en el módulo anterior que tenía la Facultad de Ingeniería, era el que se llamaba cuestionario, ¿está bien? Era el recurso que se llamaba cuestionario antes. Lo que pasa que ahora hay otro recurso que se llama cuestionario, pero es para otra cosa, es cuando vos querés hacer una encuesta, ¿sí? Les digo esto para que no lo confundan. El recurso ahora en esta plataforma se llama examen. El recurso examen se puede utilizar para cualquiera de las instancias que ustedes quieran, para la instancia inicial, a modo de diagnóstico, la pueden hacer para proceso, o la pueden hacer para un examen final, o como a muchos les ha pasado, de tenerlos que usar en sus aulas virtuales para finales, ¿sí? El tema es cómo uno lo diseña y cómo le da la impronta que espera, ¿está bien? Dentro de las cuestiones que vamos a tratar hoy, vamos a ver dónde está el banco de preguntas, ¿sí? Cómo gestionarlo, editar el examen si lo necesitamos, el uso de páginas y la retroalimentación. Sí, se puede hacer un examen, me pregunta si puedo hacer un examen sin calificación numérica. Sí, se puede, vos podés establecer puntaje y que en lugar... eso les va a quedar, si quieren, lo vemos el encuentro que viene, porque es cuando vamos a ver el calificador, o sea, cómo querés que vean el calificador los alumnos, ¿sí? Las preguntas son calificadas por número porque es así, es un número lo que le va a dar, pero vos podés pedir que el calificador te lo transforme en una devolución cualitativa. Sí. Bueno, dentro de lo que es la plataforma Moodle, ¿sí? Tiene una lógica, ¿está bien? Lo que te recomiendan, ¿sí? Las distintas comunidades de Moodle es que generes el banco de preguntas antes, ¿sí? Y que después te metas a hacer el recurso examen. Bueno, por lo general uno no hace eso, ¿sí? Ahora cuando vean cómo vamos a ir manejándonos, si ustedes van a sus respectivas aulas, seguramente van a ir al banco de preguntas y van a encontrar toda una ensalada de cosas, porque uno por lo general no hace eso, ¿sí? Así que lo que se recomienda es que ustedes generen primero lo que sería el banco de preguntas y después los cuestionarios. Entonces hay que crear la categoría, lo que se llama categoría dentro de Moodle, que son contenedores para que las preguntas estén diferenciadas, ¿está bien? Después, una vez que vos tenés esos contenedores creados, haces las preguntas, o sea, creás el formato de preguntas, o si ya los tenés en otra aula, esta versión que nosotros tenemos tiene el carrito que te permite traer preguntas de todo un cuestionario que tengas en otra aula te lo permite traer. Y si es un Moodle que no es esta misma plataforma, pero es otro Moodle, vos podés importar archivos, ¿sí? De lenguaje Moodle y instalártelos en tu banco de preguntas.
Una vez que hiciste estos 2 pasos, ahí recién te vas al recurso crear el examen. ¿Está bien? Ese sería el camino lógico. No se preocupen que que no lo hacemos, que habitualmente no lo hacemos. Exacto, no se preocupen que ninguno lo hemos hecho. Todos hemos empezado al revés. Bueno, ¿dónde está el banco de preguntas? Algunos ya lo investigó, seguro. Pero bueno, vamos a recorrer dónde está el banco de preguntas, ¿sí? Van a la ruedita de los ajustes, ¿sí? Y van hasta la última opción que decía más, y dentro de la administración del curso tienen que ir a la parte de abajo de todo que dice banco de preguntas, ¿sí? Entonces, de vuelta, ruedita de ajuste, ¿sí? Ruedita de ajuste, hacemos, lo pongo de vuelta, ¿sí? La rueda de ajuste que ustedes tienen al principio de todo, van hasta la opción más, entran a lo que se llama administración del curso y en la última de las opciones interactivas que tienen, ese es el banco de preguntas. Si ustedes con la manito acceden al banco de preguntas, ¿sí? A la opción banco de preguntas, les aparecen crear una pregunta o les aparece hacer categoría, ¿sí? Esperen que les rebobino un poquito. Ahí estamos. Pueden crear una pregunta, que eso no es lo que nos recomiendan, o sea, crear una pregunta no, sino ir a categorías, que es esto que les decía, hacer contenedores que después van a alojar nuestras preguntas. ¿Estamos? Entonces, categorías es la segunda solapa que ustedes tienen cuando entran al banco de preguntas. Si no quieren entrar por este camino, en la página de administración tenían al lado de la palabra banco de preguntas, tenían para entrar el acceso directamente a categorías. Sí, Andrea, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Me pregunta si ya tenés hechas las preguntas, si los puedes hacer en categoría. Sí. Esperen que se me fue la... Ese es el camino que hemos hecho todos, porque primero hicimos la pregunta, después nos avivamos de las categorías, bueno. Exactamente, ¿sí? Bien. Una vez que estamos acá en la categoría, ¿sí? En la opción categoría, te va a aparecer, dice, base por defecto en el curso. O sea, si vos nunca hiciste categorías, tenés una base que es tu curso, está pelado, no tiene nada. Entonces, agregás en donde dice nombre, ahí agregás la categoría, el título que le vas a poner a ese contenedor. ¿Está bien? Ponele que vas a hacer las preguntas para un cuestionario de control estadístico, entonces le pones ese título, acá en donde dice información podés poner algún mensajito, algo que te ayude a vos o a los demás colaboradores del aula virtual para saber qué hay ahí adentro, y una vez que colocaste le pones añadir. Simple como eso, o sea, vas a donde dice añadir categoría, le pones un título y empezás a crear las categorías que vaya a tener tu aula virtual de preguntas. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Qué pasa si vos tenés grandes categorías, ¿sí? Si tenés grandes categorías y vos querés hacer varios cuestionarios, o dentro del cuestionario querés tener preguntas aleatorias? Bueno, lo que te pasa es que lo que te conviene es tener subcategorías. O sea, tener una categoría grande y adentro cajones con grupos de preguntas. Algo que me ha dado a mí resultado es poner un solo enunciado y de ese enunciado varias preguntas, todas referidas a ese grupo de consignas. Entonces, vos ya las tenés todas agrupadas. Entonces, el camino es el mismo, ¿sí? El camino es exactamente el mismo que hicimos. Vas a banco de preguntas, pones añadir categoría, pero en donde dice categoría padre, vas y buscas la categoría, ya no la mandás toda al curso, sino que lo mandás a una de las categorías que ya tenés armadas previamente. Entonces, vas a la categoría padre, buscas cuál es la categoría en la que querés poner y ahí pones
una subcategoría. Eso te va a permitir tener nichos adentro de la categoría que ya tenías. El camino es el mismo. Observen el tema de la codificación. Esta categoría se llama control estadístico. Entonces Zulma le puso como sigla CE, es decir, indicar con alguna abreviatura a qué categoría remite, porque si no, habitualmente ponemos pregunta 1, pregunta 2 y después no se sabe de qué categoría es. ¿Está? Sí, en especial cuando son muchos los colaboradores a este banco de preguntas, porque después ya te perdés dónde dejaste las cosas, ¿está bien? Entonces, por lo general, una lógica, alguna codificación que te permita identificar, pero ¿se entendió? Tengo el curso, que es el banco de preguntas, después creás categorías y después las subcategorías. Les va a aparecer así. Una vez que ustedes creen, les aparece base del curso, ¿sí? Está bien a la izquierda, base del curso, y después te aparecen las categorías, te van apareciendo desplazadas hacia la derecha un poquito, y las subcategorías desplazadas un poquito más a la derecha. ¿Ven que dice 0, 0, 0, 0? Quiere decir que esas categorías todavía no tienen preguntas. ¿Está bien? Las otras, las que les fuiste agregando, ya aparecen numéricas. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Sí, se ve bien. Entonces, una vez que identifican... Ay, se me fue la pantalla. Disculpen, esperen. Una vez que vos tenés la categoría, el banco de preguntas, ahí estamos. Una vez que ves el banco de preguntas, elegís el banco y ya te aparece banco de preguntas, te dice en qué categoría estás, o sea, te quedan todos como etiquetas interactivas. Entonces, una vez que haces doble clic sobre alguna, ya te aparece banco de preguntas para esta categoría. Y ahí sí, recién vas al botón crear pregunta. ¿Está bien? Vos podés hacer un día el armado de las categorías y después venís otro día y haces tranquilo las preguntas. O el colaborador que venga del curso viene y hace las preguntas adentro de ese contenedor. Cuando presionan la opción crear nueva pregunta, ¿sí? Lo que va a aparecer es la opción para elegir qué tipo de pregunta es la que querés. ¿Sí? Tengan en cuenta, uy, se me va la imagen, disculpen, pero estoy, ahí está. Recuerden que dentro de las preguntas, dentro de las preguntas que ustedes seleccionen, siempre que toquen alguna de las preguntas, en el menú que aparece a la derecha les va diciendo, ¿sí?, la descripción de esa pregunta y para qué está recomendada. ¿Sí? Dependiendo la intencionalidad de la actividad, te va apareciendo, a medida que ustedes tilden alguna de las opciones, ¿sí? Les queda ahí qué es lo que quieren o qué intención tiene alguna de estas preguntas. Por ejemplo, esta que yo dejé acá es una que no teníamos en el aula Moodle anterior, que es la de llenar huecos. Esto es muy interesante porque vos podés poner un texto o una fórmula o un problema y les deja arrastrar las respuestas, en lugar de que las tipeen. Comúnmente antes estaba solamente la de pregunta abierta, y la de pregunta abierta traía muchos problemas porque si le cambiaba una mayúscula, un acento, algo así, era un lío, ¿sí? Ya no te lo tomaba. Bueno, esta de llenar huecos está buena porque vos podés poner los espacios y le das una serie de opciones, ¿sí? Y solo arrastra. El alumno puede arrastrar, se puede tanto en el dispositivo como en la computadora y son muy sencillos, ¿sí?, de manejar para los alumnos. Una vez que eligen la pregunta, ponen agregar. Un recurso que es muy interesante de utilizar cuando uno hace un cuestionario, cuando hace uno de estos exámenes, y que también tiene que estar en el banco de preguntas, ¿sí?, se pueden identificar, se pueden codificar, es el recurso descripción. O sea, en esa lista de preguntas que ustedes pueden agregar, hay una que se llama descripción.
La descripción en sí no es una pregunta. Es un texto plano con un editor, pero que te permite a vos poner información dentro de tu examen o cuestionario que no va a estar calificado. Es material que vos le pones al alumno, ¿sí? Que vos le agregás, que se lo podés poner como introducción. ¿Por qué digo que es interesante? Porque vos podés hacer un banco de preguntas y no a todas las preguntas ponerle el enunciado. Armas un solo enunciado y que el banco de preguntas tenga las preguntas para esa consigna. ¿Se entiende? Entonces no estás escribiendo siempre lo mismo y las podés después ir haciendo aleatorias a las preguntas. Bueno, este recurso de descripción lo encuentran así, les muestro. Acuérdense que lo puedes poner tanto en la base que sería el curso sin categorías, como en una categoría que ya tengas creada. Bueno, ahí hice todo el caminito, ibas al banco de preguntas, buscás la categoría en la que querés trabajar, el sistema te lleva, ¿sí?, a esa categoría y ponemos crear preguntas. La última opción es la que les decía, descripción, ¿sí? Le ponen agregar y les aparece una ventana como esta, ¿sí? Editando una descripción. Bueno, si se fijan, el formato es muy similar al de un foro. No tiene nada nuevo, ¿sí? El formato es exactamente igual. Le van a poner, va a estar acá a disposición de ustedes en qué categoría están trabajando, decodifiquen esa descripción, o sea, pónganle en un título para identificarla, y les aparece acá un editor. ¿Está bien? ¿Qué le pueden poner a ese editor? Lo que quieran. Le pueden poner un video, le pueden poner, esto que está acá es una gamificación. Le pueden poner un video, le pueden poner texto plano, le pueden poner una imagen, pueden ponerle ecuaciones, ¿sí? Le pueden poner, si ya tienen hecho un H5P, lo pueden traer acá y ponérselos, ¿sí? Algo que algunos compañeros me han hecho notar es que a veces no saben que esta flecha, que tiene como una forma torcida, como unas flechas abajo, cuando la presionan les abre el menú donde ustedes tienen ahí más cosas a disposición en el editor. ¿Está bien? Como les dije, pueden poner el enlace de un video. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿Sí, no? Sí, sí, se ve, se ve. Pueden poner el enlace de un video, pueden poner una imagen, pueden poner un video que directamente esté en sus computadoras. Saben que el máximo de subida que tienen en total para cada usuario, o sea, todos ustedes, es de 50 megas. Entonces, capaz que un video de tu compu no te sirve para ponerlo acá, porque no lo va a poder levantar la plataforma. Así que en ese caso, utilicen siempre videos subidos de YouTube, acá, o de alguna plataforma en donde esté subido el video. Pueden poner recursos H5P. Listo, Adrián, va a quedar grabado. No te preocupes. Les decía, pueden poner recursos H5P que ya tengan creado dentro de la plataforma, ¿sí? Ahora tienen un editor que les permite agregar el texto que tengan en un Word. Y este símbolo, que es el de insertar, este símbolo, que es el de insertar, los profes de informática, por favor no me maten, de programación, no sé cómo se llama el símbolo, es el de insertar. Este símbolo es el que les permite, ahí está, gracias. Ahí está, qué suerte. Este símbolo, que es el de insertar, es el que te permite tener, si vos tenés un recurso de gamificación o algún recurso interactivo fuera del aula virtual, siempre que tenga el código HTML, así creo que es, ahí lo traes y lo puedes embeber en tu descripción, ¿sí? Y te queda como este que está puesto acá. A ver, se los dejo ver. Este que tengo puesto acá, ¿sí? Es un recurso Genially. Entonces ahí les muestro yo cómo es un recurso de gamificación. Entonces le va presentando toda la información que los chicos necesitan para resolver ese cuestionario, esa parte del cuestionario, ¿sí? Tiene todos recursos interactivos. Les va mostrando si necesitan usar la herramienta Megastat o si necesitan usar alguno de los planteos y dónde están los botones interactivos.
Bueno, una cuestión importante es que ustedes pueden poner, guardar y continuar editando, y de esa manera, con la vista previa, ver cómo lo va a ver el alumno. ¿Está bien? O sea, no necesariamente tenés que estar todo el tiempo guardando y saliendo para verlo, ¿sí? Usar la opción vista previa, esa les permite a ustedes ver cómo va quedando, ¿sí? Repito, ¿por qué hago foco en este recurso? Recuerden que los alumnos no nos tienen a nosotros. Estas actividades suelen ser asincrónicas. Entonces, una pregunta plana, a veces para el alumno, algo que para nosotros nos parece que es re obvio, que se va a entender lo que le estamos pidiendo, quizás para el alumno que se sentó a hacerlo, cuando volvió del trabajo, no entiende qué le estás preguntando o en qué contexto estás. Entonces, una buena descripción te permite por ahí tener esas variables, ya las tenés en cuenta, ¿sí? ¿Alguno usó este recurso de descripción? ¿Alguno ya lo había usado? Bueno, intenten alguno, prueben, van a ver que se pueden poner videos, se pueden poner, bueno, texto plano también, si quieren, ¿no? Pero digo, está bueno porque les da al alumno la posibilidad de tener con qué servirse antes de la pregunta, ¿sí? Cuando nosotros nos metemos al cuestionario y queremos crear nuestro banco de preguntas, nos encontramos con varias ofertas. En esta aula virtual Moodle nueva tenemos varias ofertas. Como siempre les digo, fíjense en la intención que tiene la pregunta, qué es lo que ustedes quieren, ¿está bien? Pueden hacer preguntas cerradas, pueden hacer preguntas con opciones, pueden hacer preguntas abiertas, o una oferta que tiene ahora el aula virtual, no en la anterior versión no la teníamos, son las preguntas Wiris. En particular, les soy sincera, he solamente experimentado con 2 de ellas nada más, pero son muy interesantes, y por ahí los profes de programación después nos pueden ayudar a que avancemos en alguna de las otras preguntas, porque requiere un poquito de pensamiento lógico, porque trabaja con editores de lenguaje, con editor matemático y demás, porque podés trabajar con variables, ¿sí? A Jorge seguro que a Jorge le van a servir. Jorge, vos que te gustan hacer el mismo modelo y varias opciones, con esa te va a servir. Con las Wiris. Porque lo que haces es trabajar con un algoritmo para que te largue distintas formas de resolver el problema. La cuestión está en diseñarlo originalmente bien para que salga. Bueno, les decía respecto de las preguntas cerradas, ¿sí? Las preguntas cerradas tienen de verdadero o falso, de respuesta corta, y ahí es donde se nos terminaban las opciones en anteriores versiones de Moodle, porque la respuesta corta era como que a veces no te entraba la opción que vos habías puesto, entonces los alumnos empezaban a reclamarte que no les daba como válida la respuesta. La respuesta numérica y la de relacionar columnas. Ahora, estas preguntas que son cerradas, uno las puede llegar a reemplazar o sustituir, me parece que tiene mejores resultados, con el arrastrar y soltar, que inclusive el arrastrar y soltar funciona con el H5P. O sea, vos podés tener un fondo, un H5P de fondo, y arrastrar y soltar cosas dentro del H5P. Bueno, el de la opción múltiple, que puede ser con una sola respuesta o con varias, y el emparejamiento. Estas, me parece que con un poco de práctica salen. Las abiertas. Bueno, en la opción examen, la única abierta que tenés a disposición es la que se llama ensayo, ¿sí? Cuando vos la buscás en la lista, se llama ensayo. Y los que le decía, las que aparecen ahora, que se llama Wiris, son formatos de quizzes, o sea, de preguntas y respuestas, pero implica el manejo de algoritmos. ¿Sí? Vos tenés que haber definido variables, y esas variables después se convierten en ejercicios aleatorios. O sea, vos programás un solo ejercicio y a cada alumno le van tirando ejercicios aleatorios en función de eso.
Está muy interesante para operaciones con polinomios, por ejemplo, está muy buena. Y sé que uno de los profesores de física nos escribió al foro del aula élite diciéndonos que había experimentado haciendo movimientos, ¿verdad, Claudia? Era uno de los profes sí, que nos había dejado. de física, sí. Él nos había dejado ahí un par de ejemplos, o sea que está bueno, hay que meterle mano ahí, pero está bueno, es una herramienta bastante interesante. Yo lo que me metí es en la plataforma Wiris, y están los instructivos, hay instructivos que les ponen a disposición ahí cómo se diseñan este tipo de preguntas. Bueno, de todas estas, yo les hice foco en la de ensayo, que fueron las que en el foro del aula de élite nos habían dejado varias consultas. ¿Cómo programar? Como es una pregunta abierta, requiere, como decía en el anterior, eso me olvidé de hacerle foco, disculpen. Las cerradas y las de opciones y alguna de las de Wiris se califican automáticamente, ¿sí? Se califican automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que vos pones los parámetros y el cuestionario se califica solo. Inclusive podés ponerle calificación a los intentos. O sea, si el alumno hizo distintos intentos, también podés ponerle o que le ponga ponderada la respuesta si hizo más de un intento. Pero las abiertas requieren calificación manual. Entonces, como hubo consultas sobre eso, voy a hacer foco un poquito sobre ese punto, ¿sí? La pregunta de ensayo que les suele servir a muchos profes por ahí para los finales, se diseña, se abre igual que cualquier otra pregunta. Tenés lo que sería el encabezado, esperen que lo pongo un poquito más, acá. Te viene de qué categoría estás ingresando a esa pregunta, ¿sí? La codificación que le pongas a la pregunta. Yo en particular le pongo un código, o sea, intervalo de confianza, qué número de pregunta es, y le pongo al costadito que es para desarrollar. Igualmente, cuando ustedes la ven en el banco de preguntas, tienen distintos iconos las preguntas, así que las identificás también, pero bueno, yo le pongo que es para desarrollo. En el cuerpo de la pregunta podés ponerle texto plano como tiene ¿sí? Y las indicaciones sobre cómo va a tener que contestar el alumno a esa pregunta. Como les dije antes, pueden, acá en el cuerpo de la pregunta, pueden poner también material interactivo, videos, se puede poner porque con el editor le puedes agregar y enriquecer esa opción. Tenés una opción para poner el puntaje, igual que cualquier otra pregunta, y una zona de retroalimentación. Acordate que la retroalimentación general es una vez que terminó el cuestionario, le aparece un mensaje predeterminado al alumno de esa pregunta. ¿Está bien? Está predeterminado eso. ¿Qué mensajito querés dejarle? A continuación vienen las opciones de respuesta. Y acá es donde muchos consultaron en el periodo de las mesas de finales. Las opciones de respuesta que vos tenés es cómo querés que el alumno te suba la respuesta. ¿Está bien? Como es una pregunta abierta, déjenselo aclarado. O sea, en el cuerpo de la pregunta, además de que ustedes configuren todo esto, déjenselo aclarado. Si quieren que el alumno tipee toda la respuesta y te haga todo un texto de prosa, se lo tenés que poner. Si querés que te saque una foto y que te lo suba, te lo tenés que, o sea, le tenés que dejar especificado qué querés que haga con esa pregunta, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Lo primero que elegimos es el formato. ¿Qué formato queremos que tenga esa pregunta? Tenés editor de HTML, que es el editor que le aparecería en un mensaje, está bien, en un foro. Le aparece con todas las opciones y las herramientas que estuvieran en un foro. La otra opción es el editor más el selector de archivos. Esto es si vos le pedís
que además de que te conteste algo, te suba un archivo. ¿Sí? Porque a veces nos pasa que nosotros esperamos que el alumno nos ponga un archivo, pero no, la pregunta no le pusiste la opción que suba archivos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la segunda opción, que suba archivos. Después puede ser un texto simple, esa es otra opción. Texto simple ni siquiera le aparece el editor, lo único que puede hacer él es tipear. Eso es por una respuesta cortita, sería. Y después la última es sin texto en línea. ¿Qué significa sin texto en línea? Ese solamente le va a aparecer que te suba el archivo, ¿sí? Parecido al de la tarea, ¿sí? La de la tarea que solamente puede subir archivos. ¿Se entienden las opciones? La primera tiene editor, la segunda tiene editor más selector de archivos, texto simple, y la última, sin texto en línea, esa sería solamente para que te suba archivos. En cualquiera de los que ustedes seleccionen, les van a aparecer más opciones, ¿sí? Si le pusiste que tenés un editor, podés especificarle qué tamaño tiene esa caja, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene esa caja de editor? Puede ser que tenga 5 líneas, 10 líneas, 15, bueno, y ahí todas las líneas que quiera. Es el tamaño que tiene él para desarrollar su respuesta. También podés pedirle que tenga archivos anexos. Si acá le pusiste que va a tener editor y selector, te va a decir qué cantidad de archivos querés que te envíe. Si vos no le pones acá que querés archivos, esta opción no se prende. ¿Está bien? No se habilita. Y también, si le pusiste editor y selector, acá te dice si los anexos son opcionales. ¿Qué significa esto? Que si vos le pones que es obligatorio que él te suba, no lo vas a dejar avanzar en las preguntas hasta que te suba un archivo. Hay que ver la intención que tiene esa pregunta, si vos querés que sí o sí te suba algo, o si lo pones, que si no lo quiere responder, que siga adelante. Por último, ¿sí? Una vez que ustedes eligen, ¿sí? Si van a querer archivos, si no van a querer, cuántos van a querer, también pueden obligarlos, como les dije, a que pongan una cantidad o que pongan una calidad, o sea, algún archivo en particular. Acá en el último, vos podés pedirle que solamente te suban Excel, o que solamente te suban PDF, o que solamente te... Si vos querés especificar, ahí se te abre una lista de opciones, cuál es el archivo que querés que te suban. Si no, no le pones nada y te sube el que el alumno pueda. ¿Bien? Sí. Ahí tienen todo el listado de tipos de archivos que ustedes pueden tildar o poner todos. En la plantilla de respuesta, acá es interesante, porque esta pregunta la tienen que calificar, ¿sí? La van a calificar manual. Por lo tanto, les aparece una plantilla de respuesta y en esta plantilla ustedes pueden dejar la respuesta que ustedes hubieran querido recibir. En el caso en que sean varios calificadores, está bueno porque así tienen todos el mismo criterio. Digo, alguna información, algo que ustedes quieren que esa respuesta contenga, lo puedes dejar acá. O si armaste muchas preguntas para que te acuerdes de cuál es la que querés que te respondan ahí, puedes dejar una plantilla, ¿sí? Dice, el texto que se escriba aquí se mostrará en la caja de entrada de respuestas cuando... Principio, ¿no? Estoy sin lentes. Esperen que me pongan los anteojos. Un nuevo intento de la pregunta. ¿Sí? Ahí estamos, acá estamos. Ahí va. Pero se me fue del otro lado. Bueno, esperen. Estábamos acá. Y la información, como les decía, del calificador, para el calificador, acá venimos. Información para el calificador, lo pueden dejar ahí, informado qué es lo que esperan recibir, y siempre recuerden que guardar los cambios y continuar les va a permitir ver la vista previa. Entonces, el ensayo, ¿sí? Importante que uno se ponga a pensar qué es lo que va a recibir el alumno, ¿sí? Entonces, si vos querés un texto plano,
se lo aclarás. Si querés un archivo, se lo aclarás. Si querés las dos cosas, también, ¿sí? Y traten de que la pregunta no sea cerrada, porque si le pones que sí o sí te suba un archivo y no te lo va a subir, no lo va a dejar avanzar. Bueno, acá creo que alguien preguntó, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo ya hice todas las preguntas? Nunca sabía que tenía que hacer categorías. Tengo un montón de preguntas todas desordenadas. Bueno, ¿cómo puedo hacer para ordenarlas en categorías? Bueno, primero hago las categorías, ¿sí? Como, por más que vos ya tengas 80 preguntas en tu banco de preguntas, no importa. Primero hace las categorías, ¿sí? Primero hace las categorías. Bueno, suponete que vos tenés cualquier pregunta, ahí están todas desordenadas, ¿ves? Cualquier pregunta que agarres, ¿sí? Vas a la opción editar pregunta. Una vez que estás dentro de editar preguntas, acá hay que destildar. ¿Por qué? Porque yo acá la tenía en categoría actual probabilidad estadística, o sea, ahí las tenía todas juntas, era todo un lío. Entonces, acá destildás. Por defecto viene siempre tildado en azul. Bueno, lo destildás y a partir de ahí te va a dejar elegir dentro de qué categoría querés meter esa pregunta que ya tenías creada, pero que nunca le habías puesto categoría. Entonces ahí vas, elegís en dónde la querés colocar a esa pregunta, porque ya le hiciste su lugar, la dejas todo como estaba, no hace falta modificar más nada, pero vas a guardar cambios. ¿Se entendió? ¿Cómo hacemos el camino en el caso que ya tuviéramos las preguntas? ¿Sí? Sí, sí. Yo sola contesto. No, está bien, yo porque fue la pregunta que hicieron. ¿Está bien? Fue la pregunta que hicieron. Acuérdense, van a la pregunta, ponen editar pregunta. Esa es la forma de elegirla. El tilde azul, destíldenlo y a partir de ahí pueden elegir en dónde colocarla. Entre paréntesis, les va diciendo cuántas preguntas ya tienen en esa categoría. Bien. Ahí entonces ya tenemos las preguntas en nuestras categorías. O sea, ya hicimos el banco de preguntas, ya las pusimos por categorías, por subcategorías. ¿Qué era lo que nos decía el cronograma? Que primero hiciéramos los bancos de preguntas, que hiciéramos las preguntas y después el cuestionario. Bueno, este es un modelo de cuestionario. Si vos hiciste un cuestionario, al diseñarlo, al hacerle los ajustes, vos le podés poner en la portada información antes que entre. Tengan en cuenta que el alumno por lo general tiene miedo, no sé por qué, pero le agarra miedo, no quiere no vaya a hacer cosa que explote el aula. Entonces, pónganle en información antes de entrar, ¿sí? Esa información puede ser plana, puede ser con imágenes, puede ser interactiva, puede ser un H5P, ¿está bien? Información para que ellos sepan qué hacer antes de entrar. Van a la ruedita de ajustes, eligen la opción editar examen y les aparece, ¿sí?, el cuerpo del examen sin nada. ¿Estamos? Entonces, en el cuerpo del examen, acá en la opción añadir, tienen que empezar a agregar preguntas. ¿De dónde? Del banco de preguntas. Está bien, se supone que ya ordenamos todo nuestro banco de preguntas. Entonces, vamos a la opción añadir. No vamos a nueva pregunta, sino que vamos a banco de preguntas. ¿Está bien? Cuando vas al banco, cuando seleccionas la opción banco de preguntas, te aparece de dónde querés sacar las preguntas. Entonces te dice seleccionar una categoría. Si no usaste ya el cuestionario, por lo general, te va a aparecer acá el cuerpo de tu aula, ¿sí? Como que va más arriba de todo. ¿Estamos? Y a partir de ahí vos podés desplegar y elegir de dónde vas a ir a buscar las preguntas.
Podés ir, ahí tenés todas las categorías y elegís de qué categoría vas a estar sacando las preguntas. Acá tenés dos opciones. Una vez que entraste a tu banco de preguntas, podés usar el circulito este que dice más, y ahí va a llevarte la pregunta esa que seleccionaste, te la va a llevar. Y si no, podés seleccionar varias, si ya las tenés identificadas, podés seleccionar varias y al final de todo tenés la opción insertar en el examen. ¿Está bien? Antes que sigamos viendo el videito, fíjense en que yo, por una cuestión de comodidad, las que son de descripción, ¿ven? Las que son de descripción las tengo al principio. ¿Qué eran las descripciones? Eran como grandes enunciados para después poderle poner preguntas al respecto, ¿sí? Bien, entonces puedo seleccionar varias. Puedo seleccionar varias y después al final dice añadir preguntas seleccionadas al examen. Si seleccionaste muchas, ¿sí? Si seleccionaste muchas, ya te aparecen todas. Te aparece la descripción, que es la que les decía yo, que les conviene que esté al principio de todo, y todas las preguntas. Tengan en cuenta que los exámenes, por defecto, Moodle te los pone en páginas distintas. O sea, esto va a aparecerle en una página, esto en otro y esto en otro. Si vos vas a poner varias preguntas sobre la misma introducción, te conviene que estén todos en la misma página. Eso es lo que se llama, lo que les había puesto yo al principio, que era paginación, o sea, ir haciendo que nuestro cuestionario sea agradable para el que lo está viendo. Entonces, cuando te pasa eso, vos podés agarrar y mover las preguntas para que estén todas en la misma página. ¿Sí? Podés cambiarlas de lugar, podés agruparlas, ¿sí? Podés ir y elegir una pregunta aleatoria. Esa es otra forma. Yo acá puse, de las 4 que elegí, estas las puse en una página, estas en otra, pero puedo volver a mi banco de preguntas o puedo elegir una pregunta aleatoria. ¿Qué es una pregunta aleatoria? Es una batería de preguntas que Moodle les va a proponer a los alumnos en forma aleatoria. Si vos ya tenés armadas categorías con sus subcategorías, podés ir y elegirla, ¿sí? Vas y elegís la categoría que querés. Entonces, va a poder hacer preguntas aleatorias de esa categoría. Una recomendación que les hago es que si ustedes van a poner, no sé, 27 preguntas y que el sistema aleatoriamente les elija una de esas 27, no hay problema. Ahora, si le vas a poner 2 o 3 preguntas, el tema es que el sistema te puede volver a repetir la misma pregunta. Entonces, traten de que sean de estancos diferentes, que les elijan preguntas, pero de estancos diferentes. Entonces, por ahí te conviene las mismas 27, pero dividirlas en grupos de A9, por ejemplo. Entonces, va a ser aleatoriamente y le puedes pedir una de cada grupo. ¿Se entiende? Es un orden, porque si no el sistema le puede largar la misma pregunta 3 veces. Bueno, una vez que tenés la categoría, le decís cuántas preguntas querés, te muestra cuáles son las que conforman esa pregunta aleatoria y ves que te aparece una sola. Teníamos 4 que habíamos elegido antes y esta pregunta aleatoria. O sea, al alumno le va a aparecer de todo el conjunto de preguntas que tenés adentro de una categoría, solamente le va a aparecer una pregunta, ¿sí? Aleatoriamente le va alargando una. En la barra que tienen a la derecha pueden asignarle valor numérico. En la evaluación la haces con valor numérico. Después, el próximo encuentro, vamos a ver cómo le puedes pedir a Moodle que ese valor numérico lo pase a un valor cualitativo, si no querés poner números. Como les dije, las podés poner todas en una página o podés editarle ahí el puntaje. Si te pones arriba del lapicito, ¿sí? Si tocas el lapicito, te abre el campo, podés cambiar ahí el valor de esa pregunta y para que Moodle te tome el valor que le asignaste ahora, tenés que poner Enter, si no, no te lo toma.
Bueno, una vez que le asignás el valor que quieras, el valor relativo que quieras para cada pregunta, recuerden, acá ustedes pueden pedirle, ¿sí?, al cuestionario que les califique como máximo 10, a pesar de que creo que eso alguien había estado preguntando en el aula de élite. ¿Qué pasa si yo hago 8 preguntas pero quiero que me ponga un 10? Bueno, es esto lo que hace Moodle. Vos le decís cuál va a ser la calificación máxima, le pusiste a cada pregunta su ponderación y Moodle automáticamente te los pondera en función del puntaje total que vos hiciste. Recordá ponerle guardar, porque si no, vuelve todo atrás y te queda todo con 1. ¿Estamos? Acá, consultas. Hilda hizo una pregunta. No, a ver, Hilda, ay, disculpa, porque estoy con el... A ver, ¿qué pasó, Hilda? Sí, a Hilda, a cada alumno le aparece una pregunta diferente o sea, una vez que vos elegiste la opción aleatoria, estamos hablando de esta pregunta, ves que te aparece distinta que estas otras. Estas les van a aparecer a todos. Estas preguntas, las 3 preguntas les van a aparecer a todos. Pero en esta, si vos hiciste un bolsón con 27 preguntas, aleatoriamente le toca una distinta a cada uno. Y si el alumno repite la autoevaluación porque le dejaste hacer varios intentos, también le va alargando distintas preguntas. Cada vez genial. Sí, me queda claro, clarísimo. Gracias, Zulma. No, de nada. ¿Qué pasa cuando vos ya diseñaste? Esa fue otra pregunta también que hubo en los foros. ¿Qué pasa si vos ya diseñaste la evaluación? Tu evaluación tiene esta pregunta, esta, bueno, todas las que fuimos haciendo, te las hace todas de calificación automática. Pero ¿qué pasa si pusiste una de ensayo? O sea, ¿qué pasa si le agregaste una que es de ensayo? Acá al costadito tienen unos iconos para diferenciar cuál es cada una, ¿está bien? La de aleatoria tiene como un dado. La de descripción es como un rectangulito apaisado. Bueno, la de ensayo es un rectángulo vertical. Bueno, ¿qué pasa si es de calificación manual? El examen no va a estar calificado hasta que vos no vayas y califiques eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahí es cómo se busca eso. Esa es una descripción, ese es un ensayo, ¿sí? Ahí les mostré. Vos acá podés ponerle cuánto vale, ¿está bien? Acá les estoy mostrando cómo se ve. Así ve el alumno una pregunta de ensayo. Ven que tenía la descripción arriba, tenía acá un editor, y acá, en la parte, digamos, del cuerpo, le dejo claro que puede insertar la imagen en el editor o bien presentar un archivo adjunto. ¿Sí? Ahí le di las 2 opciones. Le aparece el cuadro para editar y el cuadro para subir archivos. ¿Sí? Eso es cómo ve el alumno. ¿Cómo ve el alumno? Una pregunta abierta. ¿Cómo la calificamos nosotros? Salimos del examen, ¿sí? Salimos del examen, vamos a la ruedita de ajustes y buscamos la opción que suele estar acá en la opción de resultados, la que dice calificación manual. En resultados vamos a calificación manual. En la calificación manual, una vez que vos accedes, vas a tener todo el listado, ¿sí? Acá, por ejemplo, es la pregunta 5, ¿sí? El quiz 5, que tiene este nombre, y acá te va a decir cuántas personas tenés que calificar. ¿Está bien? Es como un enlace, ¿está bien? ¿Cuántas personas tenés que calificar? Si vas calificando en tramos, te va diciendo cuántos ya calificaste y cuántos te faltan. Tiene acá como una columnita, ¿sí? Ahí les muestro. Entonces, tenés un enlace para calificar, vas ahí al enlace y automáticamente te manda solo
a los intentos de los alumnos que respondieron, porque puede ser que alguno no haya respondido, eso no te aparece. ¿Sí? Te dice tantos sin resolver, simplemente. Bueno, de ahí tenés en el ensayo, cuando vos entras como profe, tenés la respuesta del alumno, ¿sí? Esperen que se los muestro un poquito más arriba, ahí está. Acá era como lo había dejado yo en la forma del editor del alumno, esto es lo que subió, ¿sí? Lo subió en forma de imagen. Entonces, si fuera un archivo, te aparece el archivo para que descargues, ¿sí? Y tenés ahí un cuadro de texto para que vos califiques. Podés calificar con un comentario, tenés también un cuadro de texto, un editor de texto que tiene todos los botones para poder hacer con colores, si querés, o subir la imagen. Y una vez que dejás comentarios, tenés la opción de ponerle la calificación. Como nosotros le habíamos puesto en la configuración, le habíamos puesto que valía 2, ¿sí? Como le habíamos puesto que valía 2, entonces el cuadro, el campo para que vos completes la calificación, te dice que como máximo es 2. Podés escribir con decimales, podés escribir con enteros, no hay ningún problema. Si le llegás a poner que le querés poner 3 puntos, te va a salir un cartel que no podés porque el máximo es 2. ¿Sí? Pero nada más. Una vez que lo tenés un botón abajo que dice guardar. Y listo, ahí se calificó. ¿Estamos? Ese sería el caminito. Acordate que tenés que ir a donde dice calificación manual. ¿Está bien? Calificación manual. Si el alumno te mandó una respuesta tipiada, ponele, o si el alumno te mandó un archivo, eso acordate que depende de cómo vos lo configuraste antes, ¿eh? Creo que ahí estamos. A ver. Ahí está. Esteban pregunta si son varias hojas que manda el alumno. Si vos, a ver, acordate que cuando vos configuraste, le tenés que haber puesto, si querés 2 hojas nada más, si querés 2 archivos, 2 hojas nada más, le vas a haber puesto 2. Y si le pones sin límites, el alumno te puede mandar no sé lo que. Igual claro. Ellos tienen una capacidad, ellos tienen creo que el máximo. No, el problema que nosotros tenemos con esto es el siguiente, a ver si sí, por ahí me explico. El alumno cuando envía, por ejemplo, 2 trabajos, nosotros los bajamos, hacemos correcciones sobre esos trabajos y además de hacerle una devolución escrita, queremos que el alumno vea su trabajo con las modificaciones marcadas. Bueno. Estos archivos nosotros creamos un enlace, lo ponemos en no sé dónde, entonces es todo un lío y ahí en comentarios al alumno le aparece todo un enlace que a veces no saben ni dónde picar y es más lo que tenemos que andar explicando que la... Claro. A ver, yo te digo las opciones que yo he usado. Por lo general, nosotras con la materia pedimos foto, porque la foto la podemos volver a insertar nosotros acá. Es más fácil insertar. Si es un archivo el que vos le querés dar con la devolución, si es un archivo lo que vos querés darle con la devolución, acá le tendrías que poner, tendrías que usar adjuntos. Viste que tenés, a ver si se me fue para qué. Estaba queriendo que lo veas acá. Al final de todo, vos tenés, en el editor tenés adjuntos. A ver, no me deja. ¿Pero podés poner varias fotos corregidas? Sí, porque este es un editor. Si la foto pegada, ¿me entendés? Con la opción del editor. Porque nos dejaba poner una sola foto de ese archivo. ¿En el de preguntas o en el de tareas me decís? Ahí donde dice los comentarios. Pero vos usás la de preguntas o en la de tareas. Porque en la de tareas, en la de opción tareas, me parece que ya me había preguntado Luis, creo que también, que no había podido subir.
En esta yo he subido más de una foto, porque vos abrís y pones foto. La que usábamos es el mismo sistema, pero la de la otra, la de tareas, entonces. Claro, por eso, la de tareas. Pero la de tareas, mira, no te quiero, pero me parece que lo habíamos podido solucionar con Luis, que es en la configuración, donde dice retroalimentación, ahí vos tenés que fijarte qué es lo que le querés poner. En retroalimentación creo que vos podés poner subir archivos. En retroalimentación. Si querés para la próxima te armo de lo de tareas y te digo bien cómo llegar ahí. Porque lo habíamos visto con Luis, que él creo que no le salía y lo habíamos podido configurar. Bien. Porque eso es parte de la configuración. ¿Viste? Cuando vos tenés en tareas, te estoy hablando, no acá. En tareas, vos tenés que, cuando decís la retroalimentación, ¿cómo querés retroalimentar? O sea, ¿cómo querés hacerle la devolución sería? Bien. Si se la querés hacer con un archivo, si se la querés hacer con una imagen o con un editor. Perfecto. Bien, listo, dale. No, Andrea, no. El subir archivos, Andrea me dice, entonces la única manera de usar el editor es que suban una foto. No, vos podés pedirle que te adjunten un archivo. Lo que pasa es que cuando vos te adjuntan un archivo, como decía recién Esteban, tenés que descargarlo, abrirlo, volverlo a subir, después el alumno puede subir cualquier tipo de archivo, el que vos le pongas y le pones el formato sin restricciones, te puede subir cualquier archivo. El problema es cuando vos querés hacerle la devolución, ¿sí? Si vos querés hacerle la devolución, en el editor lo que vos podés pegar fácilmente es una imagen con las herramientas del editor. Si no, lo que podés poner es con un enlace, como estaba diciendo Esteban, usando los enlaces, ¿sí? Que es insertar un enlace. Porque es la limitación que tiene el editor. O sea, ahí ya excede lo que yo te pueda, mi ayuda, es las limitaciones que tiene el editor para que le haga. Igual, ahora por lo menos tenés editor. En la anterior versión de Moodle, el comentario era plano. El comentario era algo que podías nada más que tipear, no había muchas opciones. Yo para saber si se podía utilizar de la misma manera que lo que es tarea, porque nosotras al corregir inglés, si corregimos algún error, con el editor mismo, en el archivo que ellos suben, podemos incluso hasta ponerle algún comentario. Quería saber si de esta manera también podemos usar esa misma herramienta. O sea, al texto poder editarlo, digamos. No, sí, esto es ponerle un comentario. Claro, acá es un comentario lo que puedes poner. Mira, el mismo manual de Moodle y de la comunidad te dice, si vos querés demasiado con esta pregunta, o sea, si vos vas a hacer todo un cuestionario, todo con pregunta abierta, es preferible usar tarea. Perfecto. Así. Bárbaro, gracias. Esto es en el caso en que vos querés venir haciendo algo y querés poner una pregunta abierta con desarrollo, qué sé yo, algún gráfico, algo puntual. Tiene que ver con eso, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces estábamos acá, ver y calcular los resultados. Acá. Bien. Esto ya se los dije. Acá. Estábamos acá. Ahí estamos. ¿Qué pasa si el alumno te mandó una pregunta que era para contestar abierta? No se va a cerrar la calificación, al alumno le va a aparecer sin calificar hasta que vos acá le pongas la calificación. ¿Se entiende? Ese es el tema de la autoevaluación con una pregunta abierta. No va a tener el mismo efecto que una que se corrige automáticamente. ¿Cómo lo encontramos entonces? Acordate que vas a la rueda acá, vas a resultados, simplemente a resultados, donde dice calificaciones. La opción calificaciones, vos ves cada alumno, ¿sí? En una planilla que tiene doble entrada, y vos tenés el orden de las preguntas y el estado de esos intentos que hizo el alumno. Tenés el nombre del alumno, el estado, en este caso terminado,
cuándo comenzó, cuándo finalizó, cuánto tardó en hacer esa actividad y lo que obtuvo en cada una de las preguntas de los quiz que fueron autoevaluados. Este requiere calificación manual. Si vos vas por este camino que hicimos recién y tocas acá donde dice requiere calificación, te manda al mismo lugar donde estábamos calificando, ¿sí? Ese es otro camino para llegar a la calificación manual, ¿sí? Entonces, hay veces que uno puede venir, ver los cuestionarios que están todavía sin terminar de calificar y entrar por acá. Ese es otro camino. ¿Está bien? Ahí presionamos ahí y vas al mismo lugar, te manda al mismo lugar, ¿ves? Al mismo lugar que estabas antes, dice escribir comentario y a partir de ahí llegas al mismo lugar que antes. ¿Sí? Ese es otro camino para llegar a calificar manualmente. Recuerden de poner al final, guardar para que se califique ese intento, ¿sí? Cuando son muchos los que calificaron, tarda un poquito, no desesperen. ¿Ven? Tarda un poquito. Al ratito aparece ya la calificación que vos le pusiste, ¿sí? Y ya computa todo con lo que tenía hecho y te da la nota final. ¿Bien? Bueno, eso sería a grandes rasgos alguna de las potencialidades que tiene el recurso examen, ¿sí? No los quiero seguir reteniendo acá en el encuentro, pero bueno, una vez que uno tiene muchos alumnos, el recurso examen te da bastante información. Por ejemplo, algo que nos sirve a los evaluadores es que si te diste cuenta que una pregunta todo el mundo le fue mal, algo pasó, ¿sí? O sea, un gran porcentaje, esa información te la da el calificador, ¿sí? El calificador de la tarea, del examen, perdón. Entonces, algo pasó, o está mal definida, o tiene algún problema que los chicos no pueden, bueno, a nosotros nos ha pasado de tenerla que tratar a la siguiente clase y decir, bueno, chicos, a ver qué pasó, que esta pregunta no la pudieron resolver, ¿sí? O redefinirla, por ahí era una pregunta abierta y por ahí ya te digo, convertirla en una que sea de arrastrar y soltar, o en una de choice, que tenga más opciones, ¿sí? Eso está bueno para identificar por ahí algún recurso que nosotros hicimos no está del todo bien diseñado. Y otra cuestión que te da, me olvidé de recalcarlo, es que si querés solo la información de este cuestionario, lo podés descargar en varios formatos. Acá donde dice descarga, desplegás, y si lo querés en Excel o si lo querés en algún archivo de otro tipo, lo puedes descargar y te da la información para esta tarea. Puedes hacer después algún análisis que necesites. En la parte inferior del recurso examen te aparece un gráfico de barras, ¿sí? Con la información de cómo fueron los resultados, eso para un vistazo y ver cómo va evolucionando. Por ejemplo, en el caso nuestro que dejamos una autoevaluación con un periodo, con una ventana importante de tiempo, entonces vas viendo cómo evolucionan las participaciones o los resultados. Bueno, nada, tenemos una amplia gama de posibilidades de valoración cuantitativa y cualitativa de los logros adquiridos en una enseñanza no presencial por medio de las tecnologías transmisivas, interactivas y colaborativas, ¿sí? Por eso el primer taller pretende aportar elementos de reflexión y análisis relativos al terreno virtual y para la calidad de los procesos evaluativos, ¿sí? Espero que les haya servido, que se lleven alguna idea para mejorar, nos propongan qué herramientas quisieran que ampliemos en un futuro taller, después de los dos que tenemos planificados a continuación,
¿sí? Y bueno, nada, cualquier devolución, cualquier comentario, cualquier mejora que crean que tengamos que implementar, me lo dejan por el foro. Estamos formando un grupo para el curso, para los talleres estos, pero cualquier consulta, si no, la dejan también por el aula 1. Bienvenidos a... Una última cosita. Abrimos un nuevo foro que dice Foro de Consultas segundo cuatrimestre, porque ya se nos había hecho en el aula 1 un foro tan largo, alguno de ustedes sugirió que hagamos categorías. Lo que pasa es que si hacemos categorías de preguntas se nos va a hacer todo un desparramo. Entonces abrimos una nueva línea de consultas, dice Foro de Consultas segundo cuatrimestre. Exacto, y por el que tienen ahí acceso en los talleres, lo mismo, ¿sí? Es probable que para el próximo encuentro tengamos algún otro espacio, ¿sí? Les decía, bienvenidos a los profes que se sumaron del ETIC, del Indelama y ahora de la Tecnicatura, ¿sí? Ojalá que los profes que tenían interés en participar de la Tecnicatura ya tengan acceso en los próximos, y bueno, nada, espero que haya sido útil. Si tiene algún comentario, los escucho. Perfecto, muchísimas gracias, no, re clara. Muy claro, sí, muchísimas gracias por todo y bueno, seguimos ahora. El otro tema, esto es interactivo, es decir, que si hay alguno de ustedes que explora alguna herramienta y nos dice, bueno, esto es fabuloso, me sirvió en tal cosa, lo intercambia, porque realmente vamos aprendiendo todos juntos, no es que uno sepa todo, sino que vamos aprendiendo. Entonces hay herramientas que en algunos casos nos sirven más, otras que nos sirven menos, entonces claro, también hagamos el intercambio, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, continuamos ahora en los próximos encuentros y por supuesto en las consultas, como estás diciendo, Claudia, bueno, porque todos vamos aprendiendo de todos. Sí. Es una realidad, así fue y seguirá siendo. El 29, entonces, tenemos el próximo encuentro. Si alguno socializa la posibilidad para el próximo encuentro y quiere que otro compañero tenga acceso, que llenen los formularios y los integramos a cualquiera de los grupos, así tiene la posibilidad de estar en la próxima. Una consulta. Sí. ¿Esto va a quedar grabado en el encuentro? Como encuentro... Sí, no, yo ahora lo estoy grabando en Meet, lo subo a YouTube y va a quedar con un enlace para que en una lista de reproducción, así después lo podemos socializar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, porque hay profes que no pudieron ingresar y bueno. Sí, es la idea. Es la idea que todos podamos socializarlo. ¿Terminó? El tema es que uno se da cuenta que hay docentes que no estaban incorporadas a estas aulas de intercambio, entonces también prolijar ese tema, ¿no? De que todos estén en alguno de los espacios abiertos para intercambio de experiencias, ¿no? Sí, los docentes de la Tecnicatura no figuraban, así que bueno. Hoy no llegó la invitación, así que algunos pudieron sumarse y otros directamente entraron por el enlace, pero bueno, estaría excelente que puedan siempre participar de la propuesta. Del vivo, porque uno se puede sacar la duda en el momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la compañía. Chau, chicos.